la luz del Evangelio. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús, y Jesús le respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Partimos de este Evangelio. Si quedara medio minuto de catequesis nada más, porque va a haber un terremoto de aquí a un minuto y nos queda medio minuto de catequesis, ¿qué os diría? Que el que quiera ver a Jesús según él, lo verá como grano de trigo olvidado de todos. Ahí verás lo que es capaz de hacer por ti. Y cuando tú veas lo que es capaz de hacer por ti, ya conoces a Dios. Conoces a Dios no por tratado, sino por lo que hace por ti. No en la flor a lo alto, sino en lo profundo, donde eres el grano de trigo. Esta es la respuesta que da Jesús a estos hombres. ¿Queréis verme? ¿Queréis verme como un milagrero o como hijo de Dios? Como hijo de Dios, venid conmigo. Os llevaré donde me vais a conocer. Donde yo voy, al grano de trigo. Yo como grano de trigo voy a ver lo que el Padre va a hacer conmigo, que es resucitarme, hacerme autor de la vida. Decir que todo el Evangelio fue verdad, que no hubo ninguna mentira. Al resucitarme, el Padre dio validez a todo el Evangelio, incluso a aquel que te escandaliza. Y así es como vemos a Jesús, siguiendo sus pasos por ahí. ¿Estos griegos quiénes eran? Pues bueno, cuando era la Pascua de los judíos, habían gente de una cierta cultura, llamados helenistas, de Grecia y alrededores, que estaban fascinados porque había un pueblo en la tierra que tenía un solo Dios. No había ningún caso más. Todos tenían 40 dioses por aquí, 40 por allá. Nadie creía en ellos, pero bueno, hacía parte del culto, hacía parte de eso y tal. Pero sabían que había un pueblo en la tierra relativamente cercano que creían en un solo Dios. Entonces iban a la Pascua, muchos de ellos como observadores o como buscadores. Y de hecho había gente que entraba en el judaísmo justamente por esta atracción que suponía para ellos, para las certezas de su corazón, que tenía que haber un solo Dios y no 40. ¿No? Muy bien, es lo que se llamaban prosélitos. Con la mejor intención del mundo, oyeron hablar de Jesús, dicen que es el Mesías, entonces queremos ver al Señor. ¿Quieres ver al resucitado? Tú entra con él como grano de trigo. Vamos a ver. Vamos a coger la catequesis desde el principio, como quien dice, ¿no? Consciente o inconscientemente, todo hombre quiere ver a Dios, aunque no le llame Dios. Mirad lo listo que es Satanás, lo listo y perverso, que como sabe perfectamente que el hombre necesita ver algo más de lo que ve y de lo que toca, que le gustaría saber si realmente hay un ser superior, para quitarse la palabra de Dios o la realidad de Dios de la conciencia del hombre, aparecen estos dioses de hoy día: la mamma naturaleza, la mamma tierra, la energía, la no sé qué, la no sé cuánto, y van como manadas de tontos detrás, y la única intención del demonio es que les quiten la idea de que hay un Dios creador, un Dios padre, un Dios que te da la vida, un Dios que te da una respuesta ante la muerte. Pues nada, al bosque de Collado Villalba, abrazarse al árbol y abrazas la energía de la tierra. Te abrazaste tonto al tronco y saliste más tonto todavía. Pero es lo que hay.
Es lo que hay. Mirad, os digo lo que os he dicho otras veces. Si esta gente que en realidad busca algo más, supiera la vida que hay detrás de la palabra cuando se predica, y no lo digo por el Padre Antonio porque me conocéis muy bien, sabéis que soy incapaz, harían kilómetros y kilómetros y kilómetros por venir a escuchar. Y sabéis que es verdad. El hecho de que estemos aquí, cada uno por una vertiente diferente, es porque en cierto modo y no en cierto modo Dios ha escuchado tus gritos. Si no, no habría hecho de forma que hoy estuvieras aquí. Cuando otros que quisieran estar, pero no lo saben, no están. Eso ya es predilección de Dios. Y hay que valorar la predilección de Dios. Hay que valorar la predilección de Dios. Bueno, pues ya viene el salmista y dice, escucha, Yahvé, escucha, Dios mío, mi voz, que clama, tenme piedad, respóndeme, dice de ti mi corazón, busca su rostro. Sí, Dios mío, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. Sí, Dios mío, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. Y a esto añadimos lo que dice Jesús, que es una respuesta al salmista, el que busca halla. El que llama se le abre y el que pide se le dará. La fe adulta, no la fe infantil, la fe adulta. El saber que has tocado el rostro de Dios. Porque cada vez que tú partes la palabra acabas de tocar a Dios, sí, con tus manos pecadoras, sí. Con las mismas manos de los que clavaron a Jesucristo en la cruz, la misma. Pero este es nuestro Dios que no es vengativo, que no pide cuentas. Este es nuestro Dios, que no es vengativo y que no pide cuentas. ¿No? Sí, este es el camino para ver a Dios. Dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma nunca descansará hasta que esté en ti. Y para que no te quedes siempre con las ganas, para que no te quedes siempre con el querer y no poder, Jesucristo se hizo hombre, se encarnó y nos dijo, venid a la palabra que esa será vuestra luz. Es la luz verdadera, porque hay luces opacas, hay luces que se apagan por la noche, como la luz del sol o la luz de la luna. Hay luces que te iluminan unas horas durante la vida, pero no 24 horas. Mi palabra sí te ilumina. Aunque tú no lo creas, pero te ilumina y te fortalece. Nos hiciste, Señor, para ti. Y podemos ir a la experiencia de Job. En la experiencia de Job, un hombre torturado, es imagen de Jesucristo, como sabéis, torturado hasta el máximo, de un día para otro, se queda con una mano delante y otra detrás, sin hacienda, sin bueyes, sin vacas, sin ovejas, sin mujer, sin hijos, sin familia. No, a la mujer sí le quedó. Y es toda una prueba, un combate con Dios, el por qué Dios le va, como a un toro, le va amansando. Va amansando, le va amansando, ¿no? Como dice aquel salmo, ¿no? Cuidado, no seas bestia, que si no, no puedo acercarme a ti. Hay un salmo que dice algo así, ¿no? ¿Os acordáis, no? No seas como una bestia, que si no, no me puedo acercar a ti. Ya, lo va amansando, le va manifestando muchas cosas. Hay sabiduría en el libro de Job que es impresionante. Cuando dice, yo sé que mi defensor está vivo. Cuando tú ya no crees en nada, en el Antiguo Testamento dice, yo sé que mi defensor con mayúscula está vivo.
y le veré con mis propios ojos. Son las pautas de la fe fundamentales las de este hombre, y cuando Dios le va descorriendo cada vez más el velo, se lo va descorriendo, y él va viendo cada vez más, en el último capítulo, ya sabéis cómo es, ¿no? Job respondió a Dios: sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable, y si no, que se lo pregunten a la Virgen María. Darás a luz a mi hijo. ¿En qué cabeza cabe? Solamente en la de Dios. ¿En qué cabeza puede caber? Darás a luz a mi hijo, creador del cielo y de la tierra. Solamente cabe en la cabeza de Dios. Y la fe consiste en que lo que cabe en la cabeza de Dios pueda caber en tu cabeza cuando te pones de rodillas. Que lo que cabe en el corazón de Dios pueda caber en tu corazón cuando de rodillas dice: aquí estoy, habla. Habla, Señor, que tu siervo escucha, como Samuel. O, por supuesto, volviendo a María: aquí estoy. Esta palabra es mayor que yo, pero aquí estoy. Hazla, cúmplela. Esto en nuestra vida se llama la fe adulta, la fe que nos hace santos, la fe que ilumina al mundo, la fe que todo el mundo quisiera tener. No quiere decir que el mundo no tenga culpa, porque no le da la gana de buscar, tampoco busca. Por razones, le da igual, ahí no entro yo, pero no le da la gana y punto. Eso también es cierto, ¿eh? Hay gente que no va a la luz para que no se vean sus tinieblas. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. No lo dijo ningún santo, si no yo no me atrevería a decirlo, pero lo dijo Jesucristo. No van a la luz para que sus obras, que son de tinieblas, no queden manifiestas. Vamos a ver si encuentro la cita, que debe estar por ahí, ¿no? Dice así: los hombres, vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran perversas, aunque ellos las llaman buenas porque son obras cívicas, ¿no? No digo cívicas, obras que hace todo el mundo. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz. Basta con decir: Dios no existe, sí. Tararé que te vi. La respuesta tuya no es esa. No te interesa que Dios meta la mano en tu interior. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Por ahí vamos. Queremos ver al Señor. Muy bien. Pues para que no haya trampa ni engaño, Jesús dirá: venid conmigo. Y volvemos a Job: sé que eres todopoderoso, que ningún proyecto te es irrealizable, ni siquiera que nosotros lleguemos a ser discípulos del Señor. Mira que eso es irrealizable por nuestras fuerzas, ¿no? Para Él no lo es. Hay que dejarse llevar. Dice Job: era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. Ahora pregunta y dale, ¿por qué? Debatir, ¿por qué? Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Confiesa, ¿no? Sus torpezas. Y ahora le dice: escucha, deja que yo hable, voy a interrogarte y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas. Ya no le hace preguntas tontas. Ahora va a hablar como tiene que hablar un discípulo del Señor. Te conocía de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Tú puedes conocer de oídas el Evangelio, pero nunca se ha cumplido en ti, porque nunca lo pasaste del oído al corazón. Ese es el problema de Job. Está puesto como problema de toda la humanidad, que en muchas fases de nuestra vida lo habremos vivido también nosotros. Yo ya sé mucho, yo ya estudié aquí, ya leí esto, ya leí lo otro. Muy bien. Hasta ahora estás igual que Job, con la vida irresuelta, es decir, no resuelta. Por mucho que saques pecho, con tu vida no resuelta. Por mucho que te des argumentos a ti mismo, tu vida no está resuelta. Yo te conocía de oídas, mas ahora te han visto mis ojos, porque tu Evangelio, ya damos un paso a la encarnación de Jesús, he visto que se ha cumplido en mí.
estás conmigo, no me has dejado en la estacada. Tengo un equilibrio que antes no tenía. Tengo una visión de la vida que antes no tenía. Veo la muerte de otra forma. O sea, 1000 cosas. 1000 respuestas a 1000 preguntas que todos nos hacemos y que el Señor nos responde con hechos, no con consejitos. Con hechos concretos que son tuyos, son originales, hechos por ti, por Dios, para ti. Hechos por Dios para ti, son originales. Los hechos en la vida de Rafael no son lo mismos que los hechos del Padre Antonio o los hechos de Lourdes o de Julio. Cada uno tiene sus hechos, son nuestros avales de la fe. Nuestros avales de la fe no son documentos, ni pergaminos, ni libros, ni tratados, ni diplomas. Es los hechos que Dios ha hecho en ti. Antes te conocía de oídas, como puede ser la predicación también, la llevaste al corazón, empezó a crecer y se tradujo en obras a tu favor. Te conocía de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento de cuando yo era una bestia ante ti, que no te podías ni acercar, porque no hacía más que darte coces. Oye, estoy sacando cosas de la Escritura, no me las estoy inventando yo. Y es que a veces somos así, ¿verdad que sí? Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza, sistema penitencial de aquellos tiempos, ¿no? Pero que nos ayuda. Aquí empezamos a ser hijos de Dios, de esta forma, de esta maravillosa, ¿no? Hermanos, lo bonito de la predicación no es que sea bonita o fea, no es que sea una gran retórica. Hay gente que hace 40.000 frases, y después citas 18 premios Nobel seguidos para decir lo listo que es ese cura, ese predicador. Y cita al no sé qué, y tal filósofo, y tal antropólogo, y tal etnólogo, más, tal. La predicación es decir, ahí tenéis la vida, el que la quiera que la coja. Es partir la palabra en forma de vida. La quiera que la coja. Para hacer como Job. Esa palabra crece en ti con obras concretas de Dios en ti. Esta palabra rompe tu soledad. Porque aunque vivas en una casa con 12 personas, marido, hijos y nietos, hay un espacio de soledad que solamente lo llena Dios. Y si no lo llena, estarás siempre solo. Aunque haya bullicio en tu casa de la mañana hasta la noche. Esa soledad no la llena absolutamente nadie. Está reservada para Dios. Es un espacio virgen. Es un espacio virgen. Solamente cabe Dios en ese espacio. Y entra por medio de su palabra, por medio de su evangelio. Por eso es tan fundamental esto de partir la palabra. Una cosa, lo digo como sacerdote, muy bonita, que me pasó hace 15 días cuando estuve en Jaén. Estuve en Jaén. Una persona que ya está en las catequesis desde el principio, casi de 3 años, abrió los ojos como platos, desde la nariz hasta la nuca, abría así los ojos, y digo, padre, ya sé partir la palabra, como el que había descubierto la luna. Como el que había descubierto la luna. Y fue tan bello, yo solo veo en vosotros, ¿no? Todo lo veo continuamente en vosotros, ¿no? Y me dio la alegría, que la alegría de esta mujer consistió en eso. En que ya parte la palabra. Este es el tesoro de los tesoros, por el cual vale la pena dejar todo, y con alegría. Y no es el último caso que he visto en Jaén, pero este me llamó la atención el ver la cara de esta mujer. Ya sé partir la palabra. Sus laudes, todo eso, ¿no? Pues así es. Así es. Poco a poco todos vamos por ahí. Para que la palabra se cumpla en ti, tendrás que decir, esta palabra no hay cómo cogerla, pero la pongo en mi corazón. Esta palabra no hay cómo cogerla, pero la voy a dejar paso a mi corazón para ver cómo va creciendo. Ayer vimos unas cuantas, ¿no? Del sermón de la montaña, que te den una mejilla, poner la otra, amar a tu enemigo, etc. Ahora vamos a una palabra que es del día a día, que es fundamental. Es el abandono en la providencia.
Dice Jesús a sus discípulos, esto lo hizo a sus discípulos, no lo hizo a todo el pueblo. Son aquellos que ya están cerca de él para ser discípulos. No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Mirad, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No dice el Padre Celestial, no. Vuestro, el vuestro. Sois discípulos para ser hijos de Dios. Vuestro Padre Celestial alimenta a las aves del cielo. ¿Y no valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más que pueda, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida y del vestido, de qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Yo os digo que ni Salomón en toda su riqueza se vistió como una de ellos. Sea la hierba del campo, esa florecita, ese lirio del campo, esas amapolas, esos gladiolos, esas orquídeas, por decir lo más bonito de lo más bonito, que crecen en los Andes. Yo los he visto a millares, ¿no? Los he visto vírgenes al pie de los Andes, a millares. Bueno, pues estas orquídeas, etcétera, que hoy existe y mañana se echa al horno, porque viene un brote de calor y mueren todas, ¿no hará mucho más con vosotros? Hombres de poca fe. No andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a vestir, con qué vamos tal, que por estas cosas se preocupan los paganos, los gentiles, no tú, que vas a misa, ¿no? Ah, es que la misa no es para eso. Entonces, ¿para qué es? ¿Para poner una cruz en tus cumplimientos del día? Pues muy pobre, ¿no? Esa misa, ¿no? Para poner una cruz en tus cumplimientos de cada día, qué pobre es esa misa, ¿no? Qué poco conoces a Dios cuando lo haces así. ¿Qué quiero decir con esto? Buscad el reino de Dios, buscad el corazón de Dios. El reino de Dios y su justicia. Y esas cosas se os darán por añadidura. ¿Qué pasa con la inmensa mayoría del pueblo de Dios cuando lee esto en su casa? O sea, lee en la iglesia. Ah, estos son para los religiosos que tienen voto de pobreza. O sea que Jesucristo ya pensó que había fundadores que iban a fundar la vida religiosa. No, Jesucristo no está hablando de esto. Está hablando de unos hombres que están con él en ese momento, que no están en un monasterio ni en un convento. Empecemos por ahí y que nadie os mienta, Que nadie os mienta, que nadie tergiverse la palabra de Dios, que nadie tergiverse este evangelio. El que tergiversa este evangelio es porque no cree en él. Que quede bien claro. Esto hay que vivirlo paso a paso, de gracia en gracia. Los seglares, yo digo esto bajo una dirección espiritual, porque no hay que ser fanáticos, pero tampoco te estancas. Y si un director espiritual te dice que esto es para religiosos, cambia de director espiritual. Ese hombre no viene de Dios. Lo digo tranquilamente, no tengo ningún miedo. Podría no decirlo si dijera nombres concretos, pero como no digo nombres concretos, ya os lo digo. Ese hombre no viene de Dios, porque no cree en este evangelio. Otra cosa es que yo lo haga de una forma, con un voto concreto. Otra cosa, como lo hacéis los seglares, como ya los que lleváis más tiempo en la comunidad, lo sabéis un poquito, estamos haciendo gestos que un poco os empujan a llevar esto adelante dentro de vuestra modalidad como discípulos, que tenéis una familia, que en cierto modo depende de vosotros. ¿Me habéis entendido, no? Sin fanatismo, pero tampoco sin mentiras. Que nadie os diga que esto es para religiosos, que esto hay que interpretarlo de otra forma, que es... No. Cambia de director espiritual si alguien te dice esto. Y si tú piensas igual que él, entonces desiste ya de ser discípulo de Jesús, porque esto es para discípulos. No es para héroes ni para valientes. Hay que ser valiente para creer en el Evangelio. Una miércoles. ¿Quién ha dicho Jesucristo? Hay que creer en él y dejarte llevar
y paso a paso se vaya afianzando todo esto. Paso a paso se tiene que ir afianzando todo esto. ¿Qué pasa cuando no podemos cargar con una palabra así? ¿Quién te ha dicho que cargues con ella? Llévala a tu corazón y da los pasos conforme el Espíritu Santo te lo va indicando, con gestos muy concretos, con situaciones que se te presentan donde tienes que ayudar, por ejemplo. Y como dice Jesucristo, sin que la mano derecha se entere la izquierda, porque entonces has hecho esto por los hombres, para que te aplaudieran y te dijeran qué bueno es usted, Señor, qué bueno es usted, Señor. No lo hiciste por Dios, lo hiciste por tu ego. No lo hiciste por Dios, lo hiciste por tu ego. ¿De acuerdo? Esto no es un descubrimiento de los últimos 20 años ni 40. Esto tiene 2000 años. Es la primera predicación de Jesús a sus discípulos, a los que querían ser discípulos suyos. Vivir en esta confianza con Dios y hacia Dios. ¿Partiendo de qué? De que esta palabra que tú vas llevando paso a paso, lo único consejo que os doy como sacerdote, y más que consejo, le llamaría más fuerte, la palabra consejo no me gusta, os doy la pauta fundamental, sobre todo con respecto a este texto que hemos leído, a todo el Evangelio, por este texto. Por favor, nunca te estanques, porque nunca dejarás de crecer como discípulo. Nunca te estanques. Al paso de Dios contigo, pero nunca te estanques, porque el que se estanca va para abajo. Aquí no es el aquí me planto, no. Ahí el tren ya deja el recorrido y da marcha atrás. Por eso, con todo el amor que os tengo, y os lo tengo, os digo, nunca os estanquéis. Igual que yo tampoco me puedo estancar. Porque entonces el tren que tú crees que ha llegado donde tenía que llegar, empieza a dar su marcha atrás. El crecimiento ha de ser continuo. A vuestro aire, como Dios os indique, siendo bien aconsejados, etc., por sacerdotes que crean en el Evangelio. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y no estoy juzgando a nadie, porque yo he pasado años sin creer en el Evangelio y creyendo que era un buen sacerdote. Ya, os lo he dicho ya, pues ya está. Por lo tanto, no juzgo a nadie. ¿De acuerdo? En la línea que dice Isaías al pueblo de Israel cuando piensa que está dejado de la mano de Dios, como decimos nosotros, ¿no? Porque estaban en el destierro. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque éstas llegasen a olvidar, yo no te olvido. ¿Por qué? Porque Dios se compadece de los discípulos de su hijo. Si una mujer se compadece del hijo de sus entrañas, mucho más, se compadece de aquellos que, muertos de miedo, que es así, aquí nadie es Superman ni Superwoman, seguimos dando pasos a favor del Evangelio de Jesús. Pues Él se compadece de nuestros miedos porque los tenemos. Y Jesús sintió miedo y angustia al huerto de los olivos. No pretenda ser más que Jesús, ¿vale? Jesús sintió miedo, terror, dice la Escritura, dice el Evangelio, y angustia en el huerto de los olivos. No pretenda ser más que Él. Pero Jesús no se volvió atrás, siguió esperando. Pues, aunque éstas llegaran a olvidar, yo no te olvido. No te olvido que tú un día dijiste sí a mi hijo para ser su discípulo. Eso metéroslo en la cabeza. Y cuando vayáis a vuestro cuarto, coger un bolígrafo o lo que tengáis a mano y lo escribís y lo metéis en vuestra Biblia. Y os doy la cita. Isaías 49, 15, 16. Bueno, yo os aconsejo siempre que no escribáis en las catequesis, y no sé por qué digo esto, pero bueno, será porque tenías que escribir esto. Cuando no puedas más, recuerda y traduce este texto para ti, te lo traduces para ti. Que Él nunca se olvidará de ti, porque desde tu pobreza y de tus miedos dijiste, sí, quiero ser discípulo tuyo, Señor. Y esto
Dios Padre jamás lo olvidará. Y te espera al pie de la cruz para decirte, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Pero entre tanto, en el caminar, coged esto. Que una madre puede olvidarse del hijo de sus entrañas, pues sí, pero Dios nunca se podrá olvidar de ti cuando dijiste al Señor, quiero ser tu discípula, quiero ser tu discípula. Irene, ¿a que no te lo crees? ¿Te lo crees? ¡Ay, qué sonrisita hecha! Me alegro. Pues se va a cumplir, Irene, se va a cumplir en ti y en todos nosotros. Esta es la grandeza de la Escritura. Jesús, cuando dices este sí, no te dice, a ver hasta dónde llegas, no te dice eso, a ver cómo te las arreglas, a ver qué fuerzas tienes, a ver cuánto me amas. Que eso es mentira, que Jesús no te pregunta eso. Porque sabe que no puedes ser discípulo por ti mismo, no tienes tanto amor. Porque el amor va junto con la fuerza y la sabiduría. Entonces, cuando te llame, tú dices que sí, ¿qué hace Jesús por ti? ¿Qué hace Jesús por ti? ¿Quién lo sabe? El Padre Antonio. Ay, Dios mío, me voy a ir al infierno yo. Pues, ¿qué hace Jesús por ti? Mira lo que hace Jesús por ti. Nunca pierdas esto de vista. Cuando no puedes más, cuando te parece que no hay nada en qué creer, o te parece que el Evangelio es mentira. Estos son crisis de la fe normales en todo discípulo, no os asustéis. Normales en todo discípulo. ¿Qué hacemos cuando no sabemos nada, cuando nos da la impresión de que no hay nada en quien creer, cuando no hay ninguna luz y todo es tinieblas? Hay que coger fuerzas de donde no las hay y decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. Acordaos, como os dije ayer, la interpretación que da San Agustín a estas primeras palabras de este salmo. Los verdes prados de las Escrituras, no los abandonéis, ahí está todo. De ahí nace toda oración, toda relación con Dios. Es una realidad de Dios que alcanza su plenitud en la Eucaristía. La palabra se hace Eucaristía. Hacia las aguas de reposo me conduce, a ti que te tiembla el alma con tantas cosas que te pasan. Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Esta alma tan atravesada por la espada, tan atravesada por las pruebas, por las desgracias. Me guía por senderos de justicia. Aunque pase por valle de tinieblas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. No porque sea mejor que los demás, no porque sea Hércules, no porque sea Superman, no porque sea San Francisco, no, porque tú vas conmigo. No porque hay una estampita en la cartera, que sí, que la puedes llevar, que a mí no me parece mal, que la puedes llevar, que bendito sea Dios si la llevas. Que llevo un colgante, lo he hecho muchas veces, con el nombre de la Virgen y con el nombre de Jesús, en sumerio antiguo y en hebreo, y lo llevo porque me gusta llevarlo. Pero en las tinieblas, lo que me saca de las tinieblas es esto. Aunque pase por valle de tinieblas, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. Eres tú el que vas conmigo. Y cuando guardo la palabra, tú estás conmigo. El que me ama guardará mi palabra y vendré a él y haré su morada en él. Ese es tu estar de Dios contigo. La esencia de todas las esencias de la protección de Dios. La esencia de todas las esencias de la protección de Dios. Que juntamente con esto me gusta llevar esta medalla, pues sí, y me moriré con esta medalla. Pero cuando estoy en la estacada y en un callejón sin salida, tendré que ver Jesucristo, tú estás conmigo. Esta es la esencia de todas las esencias. Así es. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Dios empieza a cuidar a sus amigos y es la sorpresa de todos sus adversarios o enemigos. Lleva 2000 años cumpliéndose esta palabra con los amigos de Dios. Por eso no tienes que hacerte justicia. Ya Dios te hará justicia con tantas cosas. Te acompaña en las tinieblas. Te acompaña en tus impotencias por creer.
delante de Dios es mucho más productivo, más eficaz la impotencia ante el Evangelio, que tergiversarlo. Venga de quien venga y de donde venga. Huid de esto como de la peste. Es mejor decir, ahí está mi impotencia, ¿qué vas a hacer conmigo? Y Dios empezará a trabajar, que como no puedes con él, darle la vuelta y tergiversarlo. Eso es perversidad, no os asustéis, satánica. Y repuesto, lo puedo decir porque yo he estado años sin creer en el Evangelio y creyéndome un buen sacerdote. Y por eso tengo autoridad denunciándome a mí primero de poder decir esto. Denunciándome a mí primero y sin fanatizar, porque no estoy señalando con el dedo a nadie, sería lo peor que podría hacer. ¿De acuerdo? Peor que podría hacer. Bueno, pues seguimos. En Job se cumple las profecías. Job, es todo una profecía sobre Jesucristo y sus discípulos. Es una profecía sobre el discípulo amado que llega un momento hasta el pie de la cruz y se encuentra con toda la luz que pensaba que no tenía. Las palabras de Dios se cumplen en él como se cumplen en ti. Job, cuando dice, antes te conocía de oídas, ahora he visto que lo que he oído se ha cumplido, esto es la fe. Lo que oyes en la predicación, lo que lees en el Evangelio se cumple en ti. Esto es Job dentro de ti. Lo que has oído se ha cumplido. Y ahora mis ojos te han visto. ¿Han visto qué? Que eres fiel, que eres leal, que no me has dejado la estacada, que no me has hecho vivir de ilusiones, de cuentos de hadas. No. Al venir a mi encuentro me has hablado, he guardado y se ha cumplido. Así están las cosas, así de bellas y de profundas. No hay que dar ni vueltas ni revueltas. Job testifica en su tiempo lo que dice Jesús al Padre, tu palabra es verdad. Juan 17, es decir, tu palabra se cumple. Pero ya no dices tu palabra se cumplió en la Virgen María o se cumplió en San Francisco, tu palabra se cumple en mí. Ya estoy, en la esfera de la Virgen María y de San Francisco y de San Ignacio y de todos los santos. Porque su palabra se ha cumplido en ti. Se ha cumplido en ti tu palabra, ¿no? Su palabra. Y habrás pasado muchas noches de la fe. Muchas noches de la fe las habrás pasado como este salmista. Este salmo, los que hacéis las completas los domingos, ¿no? No tiene desperdicio. Bueno, ¿qué palabra de Dios tiene desperdicio? Ninguna. Sobre todo cuando Él nos la parte, ¿no? Ahí ya tenemos todo, ¿no? Dice, el que mora, el que vive en el secreto de Elión, es decir, de Dios, pasa la noche a la sombra del Señor, diciendo, Señor mío, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío, que Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta, de todo tipo de persecución que te alcanza, ¿no? Con sus plumas te cubre, bajo sus alas tienes un refugio, escudo y armadura es su verdad. Su evangelio es su escudo, es tu escudo para ti, es tu armadura, es verdad, se cumple. Es que no hay quien se lo crea. Vale, muy bien, bienvenido al club de los no creyentes. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Vamos a ir de devoción a devoción y tiro porque me toca. Que eso no te implica creer en el Evangelio. No juzgo sobre la salvación de nadie. Estoy hablando de lo que es un discípulo de Jesús. No estoy haciendo comparaciones, ¿vale? Y no estoy desprestigiando a nadie. No es mi intención. Quiero decir que una cosa es ser discípulo y otra cosa es no ser discípulo. Y tienes que buscar otros asideros. Y el juicio le corresponde a Dios, no me corresponde a mí. Dios me libre. Dios me libre. No tengo ni valentía de juzgarme a mí, voy a juzgar a los demás, ni hablar. Ni hablar. En ese berenjenal no me voy a meter. Es este ver
con los ojos del corazón o los ojos del alma, como dice San Pablo en la carta de los Efesios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón. Como decía San Agustín, si el cuerpo tiene sus sentidos, tiene ojos, oídos, paladar, etc., mucho más los tiene el alma. Tiene unos ojos para ver las cosas de Dios, para entender el misterio de Dios. Iluminar los ojos de vuestro corazón. Hay un paladar del alma, donde degusta la miel de Dios por medio de su palabra. Y esto lo dicen los salmos. Tus palabras son como miel a mi boca, son como miel al paladar. Y no son poesías, son hechos concretos de la fe. Tenemos un paladar del alma. Y partir la palabra es reactivar cada vez más este paladar, donde vemos cómo esta palabra aparece como un auténtico banquete dentro de ti. Ya el salmista aquí decía, ya sabéis que aquí en el Antiguo Testamento los términos ley, precepto, voluntad se traducen por palabra a la luz de la encarnación de Dios, ¿no? Entonces, esto lo dice la Iglesia, no lo digo yo, tranquilos. Entonces este salmista dice así, las palabras de Dios, dice, la palabra de Dios es perfecta, es consuelo del alma. La palabra de Dios es verdadera, es sabiduría de los pequeños. Las palabras de Dios son rectas, son gozo del corazón. Son luminosas las palabras de Dios, luz de los ojos. Luz de los ojos en la línea de San Pablo. Luz de tus ojos interiores. Cuanto más luz tenga, menos preguntas harás. Porque Dios te responde en forma de luz, no en forma de debate, en forma de luz. Con los ojos del alma, ¿qué vemos? No os asustéis, ¿vale? Porque lo que os voy a decir os va a gustar mucho. Os va a gustar lo que vemos con los ojos del alma. Vemos lo que dice Orígenes con respecto a la palabra. Dice, la palabra de Dios tiene un cuerpo y tiene un alma. El cuerpo es lo que está escrito, y en esto, muy bien, porque había que escribirlo, porque es fundamental. Igual que no tendríamos el alma viva si nuestro cuerpo, si no tuviéramos cuerpo. El alma necesita un cuerpo. No, cuando el cuerpo ya ha cumplido su función, el alma va al cielo. Por eso hablamos de las almas del purgatorio, no hablamos de los cuerpos del purgatorio, ¿o no? Hablamos de las almas del purgatorio, no de los cuerpos del purgatorio. Es un cuerpo espiritual, como dice el mismo Jesús, ¿no? Pero bueno, al grano que no me quiero desviar, al grano que no me quiero desviar. Los ojos del alma cada vez se preparan mejor para ver qué. Pues para ver esto. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras tomó Jesús a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba el aspecto de su rostro se mudó, sus vestidos fueron de una blancura fulgurante, y aquí conversaban con él Moisés y Elías también, que estaban en gloria ellos, porque estaban resucitados ya. Sabemos a Jesús transfigurado en gloria. Quiere decir que ya, más allá del cuerpo de la Escritura, como dice Orígenes, vemos a la Escritura, vemos al Evangelio concretamente transfigurado. Vemos a Jesús glorioso. Le vemos glorioso como maestro, enseñándote a partir las Escrituras, haciéndote crecer como discípulo. No estoy diciendo cosas extraordinarias, cosas que la Iglesia siempre ha creído y que pertenecen al acervo maravilloso de los primeros siglos de la Iglesia primitiva. El texto que os he dado, por ejemplo, es de un autor del siglo III, Orígenes. Hay un cuerpo de la Escritura y un espíritu. Con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, penetramos por medio del cuerpo, que es necesario, y penetramos el Espíritu de Dios. Y nos llenamos de la gloria de Dios.
Y esto nos hace fuertes frente a la mentira, fuertes frente al engaño de Satanás, fuertes frente a toda tentación. No quiere decir que no vayas a caer nunca más. Los santos cayeron hasta el último día de su vida, pero tus caídas serán cada vez más raras y menos graves. Como decía Santa Teresa de Lisieux, son estas pequeñas cosas propias de la debilidad de tener una naturaleza humana, que no ofenden a Dios. Lo dijo Santa Teresa de Lisieux. Evidentemente, los santos estuvieron con todo esto y era bueno también para saber de quién dependían, para ser discípulos del Señor, de Él mismo. Para que nunca pudieran señalar a nadie, porque para ser discípulos dependían del Señor. Tenemos que dar un paso como discípulos del Señor, de pasar de una etapa a otra, la etapa infantil a la etapa adulta. No nos podemos quedar en la etapa infantil. ¿Cuál es la etapa infantil? Pues mira, Jesús habla y les dice, estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, poned en vuestro oído estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, les estaba velado, de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. ¿Por qué no entendían? ¿Por qué no entendían? Jesús le dice, poned en el oído estas palabras, poned, porque en su oído tenían otras. ¿Sabéis lo que tenía en sus oídos? José Navarro. Todavía eres amigo mío, ¿no? El único que me queda aquí, Pues no entendían porque, mirad cómo continúa este Evangelio. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién era el mayor. ¿Serán cabritos? Con perdón. Jesús diciendo, me van a coger, voy a ser el último de todo, me van a matar en la tal. No entendemos, oye, que yo soy mayor que tú. Oye, no estoy exagerando ni haciendo teatro. Fue exactamente así. ¿Y por qué está puesto ahí? Para que veáis el paso prodigioso que Dios nos está invitando a dar. De ser bobalicones como estos hombres, hasta morir por Él al pie de la cruz. Porque todos, evidentemente menos Judas, llegaron a ser discípulos amados de Jesús. Mirad lo que Dios puede hacer. Si Dios lo hizo con estos tipos, que son auténticamente impresentables, porque hasta por calidad humana tenían que haberse callado, con la boca bien calladita, aunque no quisieran ser discípulos de Jesús, por calidad humana tenían que haberse callado la boquita. Mirad el salto que Jesús les hizo dar. ¿Qué pasa, Amalia? Ah, que lo va a dar con nosotros también. Ya lo está dando, no digas claro, ya lo está dando. Si no, no estaríamos aquí. Claro que sí. Estáis aquí porque estáis enamorados del Evangelio. Si no, no estaréis aquí. Venís aquí porque sabéis que Dios nos da un Evangelio partido. Año tras año, semana tras semana, sábado tras sábado. Y por eso estamos aquí. Por eso somos un milagro continuo. Porque no es lo mismo una homilía de 10 minutos que una catequesis de 1 hora todos los sábados. Ahí. El milagro de los milagros, ahí está. No porque el Padre Antonio predique bien, sabéis perfectamente que no es así. No, porque hay un evangelio que se parte de Dios. Y si yo un día hiciera como los apóstoles, a ver quién es el mayor, ya no tendría más palabra que os daros. Y al sábado siguiente no volveríais, y con razón, no tendríais por qué volver. Vivimos un milagro continuo en nuestra vida. Hemos sido así igual que ellos. Y el Señor nos ha aguantado y nos ha soportado. Cuando el Evangelio se cumple en ti, verás que se ha cumplido porque alguien, al morir en la cruz, dijo, todo está cumplido. Este Evangelio que no podéis cumplir ya está cumplido. Mis discípulos también lo cumplirán. Alguien murió. Jesús, el Hijo de Dios. Murió. Para que tú un día puedas decir, creo en el Evangelio. O paso a paso, creo en este pasaje en el que antes no creía, o simplemente lo ignoraba, o simplemente no iba conmigo. Ya te olvidaste de esas excusas infantiles
ya vas paso a paso, hasta llegar al todo está cumplido. ¿Cuál es tu todo está cumplido? El que tiene Dios previsto para ti, tu medida como discípulo. Y para tu libertad ni siquiera te lo preguntes. Pregúntate si sigues creciendo de gracia en gracia, nada más. Pregúntate si hay cosas en tu vida que son intocables. Entonces, ya sí, eso pregúntatelo. Pregúntatelo. Puede ser intocable un mes, 2, 3, pero no más. ¿De acuerdo? Porque vamos gracia tras gracia, victoria tras victoria, evangelio tras evangelio, obediencia tras obediencia, para llegar a recibir el título que todo el dinero del mundo no puede comprar, toda la gloria del mundo no puede comprar, todos los homenajes y medallas del mundo no pueden comprar, llegar a ser discípulos amados de Jesucristo. Todo está cumplido. Y vamos con Jesucristo, con Él, el buen pastor, que dice: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida y estoy contigo. Si Jesucristo dijera: yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo dejáramos ahí, muy bonito, pero si encima, en este contexto de la partición de la Escritura, lo recogemos a la luz del buen pastor, que así es como se parte de la Escritura, con diversos textos, lo tenemos que traducir, Julio: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida y estoy contigo. Estoy contigo. Caminamos, como os decía otras veces, con 1000 dudas, con caídas, con negaciones como Pedro. Sí, no os hagáis la idea, cada vez serán menos. Y negaciones ya tipo Pedro ya no las hay a esta altura, me imagino. Caminamos así. Y caminamos bajo la experiencia del discípulo amado que vio cómo se abría el costado de Jesús. Y del costado de Jesús se abrió el seno de Jesús, donde están todas las riquezas de Dios Padre. Toda la palabra de vida que recibió Jesucristo y guardó en su corazón, se abrieron con el costado. Y se abrió con el costado no para suscitar lagrimitas, que si te apetece llorar, sí, pero no fue para eso. No fue para eso. Y si te apetece llorar ante el crucificado, yo nunca te diré que no. Pero no fue para eso. Es para, como dice aquí esta profecía del discípulo del Señor: en el camino bebe del torrente y por eso levanta la cabeza. Del torrente de las riquezas de Dios salidas del costado del crucificado, y tú ahí al pie como discípulo amado, y por eso levantas la cabeza. ¿Quiénes son los que levantan la cabeza? Los que han triunfado en la vida. Tienes derecho a levantar la cabeza. Para poder beber del torrente tienes que levantar la cabeza. Aunque todos te digan que no valen para nada, eres un triunfador en el corazón de Dios. Por eso levantas la cabeza. La postura de los vencedores. Dios nos quiere ver en esta disposición, de ansiar las riquezas de Dios. Estas riquezas de Dios, de las cuales habla el salmista cuando dice: los hijos de Adán, los hombres, a la sombra de tus alas se cobijan, se sacian de la grasa de tu casa, en el torrente de tus delicias los abrevas, en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Todo esto es el costado abierto de Jesús, las riquezas de Dios, los torrentes de vida. Por eso vamos con la cabeza levantada, aunque aparezcamos como los últimos de la tierra, como dice San Pablo. Ocupamos el último lugar, como dice San Pablo, pero vamos con la cabeza levantada. Y esto lo ven todos los hombres, muy a su pesar. Muy a su pesar, lo ve el mundo entero, que vamos con la cabeza levantada. Como os he dicho ya desde ayer, pero hay que repetirlo. Hay que repetirlo porque hay que escribirlo en el alma. Cuando creáis que realmente no hay nada que hacer, dice San Juan, de la plenitud de Jesús,
hemos recibido todos gracia por gracia, gracia tras gracia, pasaje del Evangelio que no creías tras pasaje del Evangelio en el que no creías. De combate en combate, de victoria en victoria. La victoria es de nuestro Dios. La victoria es de nuestro Dios. Es entonces cuando la pregunta de estos griegos, queremos ver a Jesús, ya ni te la haces. Ya le ves. Cada vez que te habla una palabra, sabes que no la has partido tú. Ya le estás viendo. Sabes perfectamente que no la has partido aquí, tú. Esta mañana laudes, se ha partido la palabra por aquí y por allá. No la habéis partido vosotros ni yo. Es el Espíritu Santo que nos ha visto con hambre de Él y nos ha partido la palabra. Esto es el queremos ver a Dios. Ese es el ver a Dios. Los discípulos amados son los que ven a Dios. Y nosotros, en cierto modo, lo estamos viendo. No soy yo quien para catalogar a qué altura estamos de discípulos amados. Yo solamente sé que yo quiero serlo. Creo que vosotros también. Y tenemos unos ojos para ver a Dios donde nadie lo ve. Tenemos unos ojos para ver al Hijo de Dios resucitado donde nadie le ve, donde nadie dice que no importa, que no es importante, que es una leyenda, que es tal, que es cual, o que se junta en un revolutum que se llama con 1000 cosas más. 40.000 devociones y metemos a Jesús resucitado ahí. ¡Hala! Tócate las narices. Tócate las narices. Pues no, el discípulo amado, mirad qué ojos tiene. ¿Me quedan 5 minutos, no, Rafa? Sí, porque seaste el Beni Creator, que te he visto yo. Que perdemos tiempo. Sucedió, leo y terminamos. Sucedió, después de esto, después de lo de Tomás, Señor mío y Dios mío, se manifestó Jesús a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás, todos ellos. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Le dicen, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Y ahora escuchad, que con esto termina la catequesis. El discípulo a quien Jesús amaba, dijo entonces a Pedro, es el Señor. Esto es lo que vemos los discípulos amados donde nadie ve. Es el Señor. En la prueba dirás, es el Señor. En el partir la palabra dirás, no he sido yo, es el Señor. En esa emoción que te da el momento de comulgar, dirás, es el Señor. Y tantas cosas más que nos pasan. Quiere decir que ya tienes una buena visión, que no completa, bueno, ya la tendremos completa, para decir tantas cosas. Es el Señor. Y fue un servicio que hizo a todos los demás. El primero a Pedro, que estaba con la espada atravesada por sus legaciones, no esperó la barca, se echó a su encuentro. Eso ya lo vimos el año pasado, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.